¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Lamentablemente no estoy en condiciones guiada. Yo voy a dar mis comentarios y también los puntos de vista, que probablemente esto es lo que se discutiría en clase, pero dadas las condiciones lo vamos a hacer de esta manera. Cualquier duda o cuestión quisiera que la puedan dar eh, que le escriban, paren el video y lo escriban en ese momento por WhatsApp, porque va a ser más fácil que yo aclare todas las dudas por ahí. Como les digo, lamentablemente no estoy en condiciones, pero cualquier duda que surja yo la trataré de contestar lo más pronto posible. Continuando con el estudio, estamos en la página 81. Vamos a ver la descripción y biografía de cada apóstol. Vamos a ver un poco, creo que sí hablaban un poco de las muertes. Quiero adelantarme aquí un poco. Sí, bueno. Eh, Quisiera enfocarme un poco en la biografía de cada autor, más que en la forma en la que murieron. Eso vamos a ver también en un capítulo después, cómo fue la tortura y la muerte de cada apóstol, pero nos enfocaremos, como digo, en la vida, en lo que hicieron, en lo que muestra la Biblia que hicieron, y también en lo que por los relatos y por los escritos griegos tenemos ahora en nuestras manos. Así que seguimos con este estudio. Descripción y biografía de cada apóstol. Nosotros como cristianos que leemos la Biblia durante nuestras vidas, por estar esta viva y por ser el verbo de Dios, nuestra guía de conducta moral y la base de nuestra relación personal con Dios a través de Jesucristo, en espíritu y con nuestro prójimo, podemos ver en el carácter de los 12 apóstoles mostrados en la Biblia un ejemplo de vidas y compararlos con nuestras reacciones y comportamientos, como lo hacemos con otros personajes de la Biblia y la historia de la Iglesia. Veremos que estos 12 hombres eran normales y corrientes como cualquiera de nosotros, pero creyeron al Señor y le siguieron durante sus vidas. Para ver sus vidas, recordemos un momento los nombres de los 12. Simón, Pedro o Cefas y Andrés su hermano, Juan y Jacobo o Santiago, hijos de Zebedeo, llamados los Boanerges, hijos del trueno, que significa Boanerges, estos 4 que eran pescadores, Felipe y Bartolomé, 2 más, Mateo o Leví, cualquiera de los 2 nombres, Tomás, Jacobo o Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote o Simón el cananista, Judas Leveo o también tenía de nombre Tadeo, hermano de Jacobo, se supone que es este Jacobo que también es hijo de Alfeo, y Judas Iscariote. Entonces, si hacemos el recorrido de cada uno de los nombres, vamos con Pedro, Andrés, Juan y Santiago, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el cananista, Judas Tadeo, Judas Iscariote. Ahí serían los 12. Entonces vemos que en Mateo, Marcos y en Lucas son donde aparece, donde Jesús establece sus 12 apóstoles, que estos discípulos son los que se convertirán en los apóstoles porque serían quienes llevarían el Evangelio a lugares donde Jesús les dijo. Específicamente ya sabemos que estos 12 fueron a donde estaban las tribus perdidas de Israel. Para facilitar un poco el aprendizaje, lo hemos visto, o lo vamos a ver, más bien dicho, la biografía de cada apóstol en orden alfabético, así que va a ser más fácil no perderse, saber a quién nos referimos. Hay 2 Santiago, hay 2 Judas, hay 2 Simón,
Entonces es más fácil usar esta manera para entender, para entender un poco mejor la biografía de cada uno y no confundirnos. Entonces comenzamos primero con Andrés. Dice, su nombre es griego y viene de la palabra Aner, que significa hombre. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Bethsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Obviamente, siempre tomar en cuenta cuál era la profesión de ellos antes, pescador. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista. Entonces, imagínense él, a pesar de que Pedro quizá no estaba tan involucrado, eh, Andrés sí era discípulo de Juan el Bautista y lo seguía. Y bueno, era un seguidor y por eso Jesús lo llama. Dice en Marcos 1, 16 al 18, Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús en las costas del lago de Galilea, donde ellos, Juan y Santiago también, tenían un negocio de pesca en sociedad. O sea, eran los 4 pescadores que tenían ahí una empresa entre ellos. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. Es decir, este es uno de los primeros en haber salido a predicar el Evangelio. Varios estudios dicen que predicó en Sitia, Grecia y Asia Menor. Andrés trajo a otros a Jesús también. Andrés lo trajo a Jesús un muchacho que tenía 2 peces pequeños y 5 panes de cebada, los cuales Jesús usó milagrosamente para alimentar a 5.000 personas. Aquí vemos los relatos bíblicos, que ya lo vimos un poco en los milagros. Aunque las circunstancias lo colocaran en una posición donde podría haber sido fácil para él llegar a ser celoso y resentido, fue optimista y estuvo contento en el segundo plano. Su principal propósito en la vida fue traer a otros al maestro. Es decir, a pesar de que no fue quizá querido como lo fue o amado como lo fue Juan, él se mantenía en este segundo plano, no era quizá de los más cercanos a Jesús, pero él era uno que dice que traía personas a él. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, en Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana, y poco después de que el hermano del gobernador se volviera se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz de la misma forma que su maestro, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en la cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la cruz de San Andrés y es uno de los símbolos apostólicos. Bueno, en simbología quizá no nos vamos a meter mucho, porque eso lo toman también eh, los católicos a manera de establecer un apostolado, es decir, nosotros como fieles seguidores de San Andrés o nosotros llevando la bandera de San Andrés. Pues nosotros sabemos que la bandera que llevamos es la bandera de Cristo, entonces de esa manera es más fácil eh, dejar estas cosas a un lado y que se clarifiquen desde aquí. Entonces cuando veamos esto ya vamos a tener en cuenta con el resto de los apóstoles que lo más importante es eh, la manera en que murió. Sabemos que murió como mártir, ya sabemos que murió crucificado. Ojo, también esto sí, anotarlo, subrayarlo, que muere crucificado. Y la crucifixión es de una forma de X, como lo dice, para no morir igual que como murió Jesús. La cualidad aquí vamos a resaltarle el afecto fraternal. Esta información complementaria nombra un poco también en algunos casos, de cómo explícitamente cómo fue toda la historia de su muerte, pero aquí vamos a leerlo también como parte de donde él estuvo, qué hizo y lo que no nombra la Biblia. Dice que después del 449 después de Cristo, Bretaña fue ocupada por cientos de miles de nuevas personas que no vivían allí en los días de Pedro. La historia los conoce como anglos y sajones. Originalmente arribaron en Bretaña desde las costas del Mar Negro, donde habitaba la casa de Israel. En el año 256 después de Jesucristo empezaron estos a emigrar al norte de Asia Menor, a lo largo de las costas del Mar Negro hacia la península de Cimbria, en Dinamarca, al lado opuesto de Bretaña. A los antepasados de ellos fue a quienes Pedro les escribía en sus epístolas. Ojo, ¿no? Esto también tomar en cuenta. ¿Cuál de los 12 apóstoles le predicó a sus antepasados, los llamados sirios blancos, cuando habitaban en la región de Bósforo y en el Mar Negro? Aquí está la respuesta de los griegos. Dice, en esta división Andrés recibió como provincia primariamente a Escitia y los países circunvecinos,
Primeramente él viajó a Capadocia, a Galacia y Bitinia, instruyéndolos en la fe de Cristo, pasando luego por todas las comarcas a lo largo del mar Auxino, el nombre antiguo del Mar Negro, es decir, por las costas del Mar Negro, y así terminó en la solitaria Sitia. Un autor primitivo griego describe estos viajes con tal variedad de detalles que parece como si el mismo Lucas hubiera escrito la narración de los demás apóstoles como lo hiciera Pablo. Andrés se dirigió enseguida a Trapezus, una ciudad marítima en el mar Euxinio, de donde después de haber estado en muchos otros lugares vino a Nicea, donde permaneció por 2 años predicando y obrando milagros con gran éxito. De allí a Nicomedia y luego a Calcedonia, al navegar por el Propóntide, llegó al mar Euxin, a Heraclea y de allí a Mastris. Enseguida vino a él Sinope, una ciudad ubicada en el mismo mar. Aquí se encontró con su hermano Pedro, con quien se quedó por un tiempo considerable. Partiendo de allí se fue de nuevo a Minsus y después se propuso regresar a Jerusalén, la sede de la iglesia, de donde después de algún tiempo se dirigió al país de Abasgi, situado en el Cáucaso. De aquí se fue a Escitia asiática o Samarcia, pero al haber encontrado que sus habitantes eran por demás bárbaros e intratables, no se quedó entre ellos por mucho tiempo, solamente en Quersón o Quersoneso, una ciudad grande y populosa de Bósforo, que este Bósforo es la nueva Crimea. Continuó por algún tiempo instruyéndolos y confirmándolos en la fe. De aquí abordando un barco, navegó al otro lado del mar hasta Sinope, ubicada en Pafangonia. Esto lo encontramos en estas páginas de la 137 a la 138 de Anquitates Apostolicae por Cabe, que son estos registros donde se los tiene ahora la vida de los apóstoles. Aquí encontramos a Andrés predicando precisamente en las áreas de Asia Menor que el apóstol Pablo no visitó. Desde esta región y desde Sitia al norte del Mar Negro migraron los antepasados de los escoceses y de los anglosajones, como ya nos hemos enterado. Estos forman parte de la casa de Israel. De no ser así, Andrés desobedeció su comisión, además que de la moderna tradición escocesa de que fue Andrés quien les predicó a sus antepasados. ¿Es significativo esto? Pues sí lo es decir, hagan de cuenta todas las partes de Gran Bretaña en un mapa, todas las partes de Escandinavia, ahí fue donde Andrés predicó y donde se encontraban también perdidas las 10 tribus. Vamos con el segundo, Bartolomé o Natanael, que es hijo de Talmai y vivió en Cana de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Talmai. En 2 Samuel 3:3 dice Talmai que fue rey de Jesús, cuya hija Maaca fue esposa de David, madre de Absalón. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos, ahí vemos las listas. Este no era el primer nombre, no obstante fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesús se apareció en el mar de Tiberíades después de su resurrección, y él marchó a predicar el Evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. El Nuevo Testamento nos da muy poca información sobre él. Dice que la tradición indica que fue un gran investigador de la escritura y un estudioso de la ley y los profetas. Se transformó en un hombre de redención completa al carpintero de Nazaret y uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Entonces aquí encontramos que otro misionero más, donde se dirigió a la India. Se dice de él que predicó a Felipe en Frigia y Hierápolis y también en Armenia. La iglesia de Armenia lo reclama como su fundador y mártir. Sin embargo, la tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Murió como un mártir por su Señor, fue despellejado vivo con cuchillos. Entonces, nosotros entendemos que en estos lugares, que también se encontraban las 10 tribus, obviamente serían como esclavos, no serían como esclavos, pero él fue a predicar en estos lugares y fue más fácil que él entregara el Evangelio. Dice que fue el Evangelio de Mateo, aquí lo podemos ver, donde él predicó, con el que él predicó en estos lugares. Entonces, como vemos aquí, la iglesia está de Armenia, también dice, que lo reclama como fundador y mártir. Entonces, probablemente él, quizá no como Pablo, escribió cartas, pero
él fue comisionado a ese lugar. Bueno, aquí está información complementaria. Dice que Bartolomé compartió con Tomás los mismos recorridos, entonces probablemente entre ellos dos eran, como vimos nosotros, la dupla en la que se movían de dos en dos, es decir, a Partia, las tierras que conocemos actualmente como Irán o Persia y Afganistán. Bartolomé también pasó algún tiempo en la vecina Armenia y en una parte de Frigio Alto en Asia Menor, por donde ahora es Turquía. Es la misma región donde Andrés llevó el Evangelio y a donde Pedro envió a sus dos epístolas. Tercer discípulo tenemos a Felipe, su nombre es griego y significa amante de caballos. La tradición dice que Felipe predicó en Frigia y murió como mártir en Hierápolis. Felipe vino a Betsadia, el pueblo al cual Pedro y Andrés vinieron. El parecido es que él también fue un pescador. Aunque los primeros tres evangelios registran su nombre, es en el Evangelio de Juan donde Felipe se vuelve una personalidad viviente, es decir, toma protagonismo. Los estudiosos no están de acuerdo sobre Felipe. ¿Se acuerdan que yo les dije muchas veces que hay varias teorías, hay varios cuentos, hay varios relatos? Entonces, obviamente para no detallar las cosas de los apóstoles, probablemente no incluyeron en algún Hechos de los Apóstoles o en algún otro libro nuevo o en cartas que quizá él escribió. Entonces era importante que no se los incluyeran en la Biblia para no crear confusión. Dice en Hechos 6:5 tenemos a Felipe como uno de los 7 diáconos ordenados. Algunos dicen que este es otro Felipe. Algunos creen que realmente es este el apóstol. Si es el mismo Felipe, entonces su personalidad tomó más vida porque tuvo una exitosa campaña en Samaria. Él dirigió al eunuco etíope a Cristo, como vemos en Hechos. También se quedó con Pablo en Cesarea y fue una de las figuras importantes en los emprendimientos misioneros de la iglesia primitiva. El Evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos a quienes Jesús le dirigió la palabra sígueme. Cuando Felipe conoció a Cristo, inmediatamente entró a Natanael y le dijo lo hemos encontrado de quien Moisés y los profetas escribieron. Natanael era desconfiado, pero Felipe no argumentó con él, simplemente le contestó ven y ve. Entonces, esta historia nos dice como dos cosas importantes sobre Felipe. Primero, que muestra su correcto acercamiento al que desconfía y su simple fe en Cristo. Segundo, muestra que tenía un instinto misionero. Cuando 5.000 personas hambrientas necesitaron comida, Jesús probó la fe de Felipe. En la última cena, Felipe le pidió a Jesús que le mostrase al Padre y él le contestó, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Aunque parezca contradictorio y una muestra de impaciencia, Felipe en el desconocimiento, falta de visión o revelación en el momento en que le pregunta a Jesús sobre el Padre, nos muestra su paciencia en la profundización de la enseñanza de Jesús. O sea, es decir, incluso él, aparte de cuando fue ya enseñado, de cuando él recibe esta palabra, él en la paciencia entiende quién era Jesús y cómo uno entendía al Padre. Entonces, para ellos también era algo fundamental porque eso era lo que después tendrían que predicar. ¿De quién iban a hablar? De Jesús, ya no iban a hablar mucho en la ley, no iban a hablar mucho de otras cosas, sino de las buenas nuevas. Y bueno, aquí un poco relata más de Felipe. Dice, Felipe fue un hombre de corazón caliente y una cabeza pesimista. Fue uno a quienes les hubiera gustado mucho hacer algo por otros, pero que no vio cómo esto podría ser hecho. Aún así, este simple Galileo dio todo lo que tenía, por eso Dios lo usó. Como murió, dice que murió colgado. Mientras estaba muriendo, pidió que su cuerpo sea envuelto no en lino, sino en papiro, porque no era digno incluso de que su cuerpo sea tratado como el cuerpo de Jesús. Es él quien marcó la cruz como un signo de cristiandad y victoria. Entonces, aquí entendemos la cruz con otro significado que quizá lo dio este apóstol. Aquí también vemos otros lugares donde él predicó. Eh, y eso para que lo puedan leer aparte. Jacobo o Santiago el anciano, es decir, cuando hablamos de anciano es que nos referimos de los Santiagos al mayor y que es hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hermano del anciano, cuyo apellido es Boanerges, hijo de Zebedeo, y Salomé, hermano de Juan, el apóstol a que Jesús amaba. Un pescador que vivió en Betsadia, Capernaum y Jerusalén. Santiago era pescador y trabajaba con su hermano Juan y Zebedeo, su padre, en el negocio de la familia. Santiago se encontraba arreglando unas redes cuando Jesús lo llamó y él lo siguió de inmediato.
Predicado en Jerusalén y en Judea, fue decapitado por Herodes en el 44 después de Cristo, unos 10 años después de la muerte de Jesús. Fue un miembro del círculo interno de Cristo, es decir, de los más apegados. Eh, el Nuevo Testamento nos cuenta muy poco sobre Santiago. Su nombre nunca aparece separado de la de su hermano Juan. Ellos eran un dúo inseparable. Y dice los versículos: un hombre de coraje y espíritu de perdón, un hombre sin envidia viviendo a la sombra de Juan, un hombre de extraordinaria fe. Fue el primero de los 12 en convertirse en un mártir, es decir, el que murió más pronto. Jesús le puso a Juan y a Santiago el apodo de hijos de trueno porque eran de una naturaleza tempestuosa. Por ejemplo, ellos le sugirieron a Jesús que le pidiera a Dios que enviase fuego sobre una ciudad incrédula. Santiago se convirtió en uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, a quien Jesús escogió para que estuviese con él en momentos especiales, tales como la transfiguración. Santiago fue decapitado a causa de su fe por Herodes Agripa I. ¿Cuál era su cualidad? Piedad y benignidad. Tenemos al otro Santiago, que es el menor o el más joven, pero este era hijo de Alfeo. Como vemos aquí, hijo de Alfeo o Cleofás y María, que vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas, del Judas Tadeo. De acuerdo a la tradición, él escribió la epístola de Santiago, es decir, este fue el que eh, escribe también una epístola a los hermanos de la dispersión. Dice que predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. Santiago fue uno de los 12 de los discípulos menos conocidos. Dice, algunos estudiosos creen que fue el hermano de Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago fue un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes. La tradición nos cuenta que él también murió como un mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. Entonces vaya la muerte que él tuvo, ¿no? Morir en pedazos. Eh, bueno, como dice aquí, por ejemplo, que también pudo haber sido padre de Mateo, aunque no se los menciona como hermanos a Mateo y Jacobo, sino que más se los dice como hijo de María y de Alfeo, que vimos eh, que es lo que nos dice la Biblia. No sabemos con certeza sobre la obra de Santiago, pero las fuentes indican que sería el que menciona a Pablo como hermano del Señor en Gálatas 1:19. Ser hermano primo es desde luego una familia en el que sin duda abunda la mansedumbre. La tradición la hace que Santiago, que escribiera la carta que lleva su nombre, y el primer anciano obispo o patriarca de Jerusalén. Santiago fue quien concluyó las normas morales de la ley para la gentilidad en el primer concilio de Jerusalén. En 2 ocasiones nos habla en su carta de la mansedumbre y usa el método de enseñanza de las bienaventuranzas de Jesús. Si quisiera notar, dice que la tradición le hace a Santiago que escribiera la carta y el primer anciano de Jerusalén. Dice, Santiago fue quien concluyó las normas morales y la ley para la gentilidad en el primer concilio de Jerusalén. Entonces, como veíamos muchas veces cuál era la forma de manejar la vida para los judíos, la ley. Pero en cambio para los gentiles, ¿cómo se les iba a enseñar la ley? Si ellos nunca fueron adoctrinados en eso y no conocían tampoco las historias de los patriarcas. Es por eso que aquí dice que él escribió una ley para la gentilidad o explicó la ley para los gentiles de tal forma de que ellos pudieran entender eh, las normas con las que se regían eh, en sí todos los discípulos y quienes habían sido alcanzados por el Evangelio, pero que no eran judíos, sino gentiles. Bueno, aquí vemos un poco de la información complementaria, a donde también él predicó. Eso los dejo para que puedan complementarlo. Juan, el otro hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el apóstol, ¿no? Como vimos, Juan Boanerges, que es el mismo hermano de este Santiago, de acá arriba, de Santiago el anciano, que también era hijo de Zebedeo. Entonces comenzamos con Juan. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el apóstol. Fue conocido como el discípulo amado, un pescador que vivió en Bethsaida, Capernaum y Jerusalén y fue miembro del círculo también interno de Cristo, es decir, de los más apegados. Él les escribió el Evangelio de San Juan, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y el Apocalipsis. Predicó en las iglesias de Asia Menor.
Desterrado en la isla de Panos, fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Se dice que él fue uno, quizá el único o de los pocos que murió de esta manera. Juan fue uno de los apóstoles prominentes, es mencionado en varios lugares en el Nuevo Testamento. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón también intolerante. Por eso decían que era hijos del trueno. Eh, bueno, esto lo vimos también un poco en, en la vida de Santiago, el hermano. Dice que estuvo muy cerca de Pedro, actuaron juntos en el ministerio, pero sin embargo era siempre el vocero del grupo. Juan maduró con el tiempo, dice que en la etapa posterior de su vida se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto de su compromiso de amor para con el Señor. Estuvo con Jesús durante la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración de Jesús y en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante lo que iba a pasar, que es la pasión y muerte. También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado, de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Se dice que un atentado fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno del cual Dios lo salvó y murió a causas naturales. Él fue el discípulo amado que recibió la cercanía de la mayor revelación del corazón de Cristo. Juan, quien se recostó sobre el pecho de Jesús en la última cena, era el amigo más íntimo de Jesús. Él estaba con Jesús cuando fue arrestado, no se apartó de él, fue el único que se mantuvo a su lado aquí y en la cruz, y era conocido del sumo sacerdote. Lo vemos en la narración del interrogatorio en el patio de Anás. Bueno, después cuando se le dice, Jesús le dice, aquí tu hijo y tu madre, se referían al apóstol y a María, su madre, la madre de Jesús. Juan nunca se menciona a sí mismo por su nombre, sino que usa la palabra como el discípulo a quien Jesús amó. Jesús llegó a ser un líder en la iglesia primitiva, pero Juan llegó a ser un líder en la iglesia primitiva. Ningún otro autor inspirado por el Espíritu Santo escribió tanto en dos campos tan distantes como en el espiritual y en el profético. El espiritual en el Evangelio, el profético con el Apocalipsis. Dice que su Evangelio es más profundo y directo al corazón, y Apocalipsis la mayor revelación profética digna de un hijo del trueno. Vemos ahí un poco de información complementaria en donde él también a qué lugares fue a predicar. Séptimo, Judas Iscariote, que sabemos quién fue que traicionó, hijo de Simón que vivió en Queriote, Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Y el único que muestra la muerte es Mateo. Judas Iscariote, el hombre que llegó a ser traidor, es el enigma supremo del Nuevo Testamento porque es muy duro de ver como alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros y oyó muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en manos de sus enemigos. Quizá esto fue parte de las profecías, como sabemos también, que él iba a ser entregado, que Jesús sería entregado, y bueno, prácticamente eso tenía que cumplirse y fue uno de los más cercanos a Jesús, es decir, uno de los 12 apóstoles, porque no fue un discípulo de los de aparte. Entonces eso es muy importante tomar en cuenta. Él era el tesorero del grupo, de todos, él siempre manejaba las platas, él siempre se enfocó también mucho en esa ambición. Por eso es que se menciona el por cuánto le traicionó a Jesús. Se dice que Judas Iscariote era un judío nacionalista violento que siguió a Jesús con la esperanza de que a través de él sus sueños y sus llamas nacionalistas pudieran ser realizados. Es decir, como ya dijeron que iban a liberar, él era el rey de los judíos y iba a liberarlos, pensó que de esa manera quizá podía, podía tener un papel importante o al fin revelarse los romanos. Dice, nadie puede negar que Judas fue un hombre codicioso y a veces usó su posición como tesorero del grupo para tomar dinero del monedero común. ¿Cuál es la cualidad de la avaricia? Que bueno, eso no se nombra antes en las otras cualidades porque obviamente esa no es una cualidad que Dios exalta. Seguimos, octavo, Judas Tadeo, o que también se llamaba Lebeo, hermano del Santiago, ¿no? Ahí sí, del otro Santiago, del hijo del feo. Fue hermano de Santiago, el más joven. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe muy poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria, Persia y murió como mártir en Persia. Eh,
hubo mucha contradicción por su carácter. Si bien muchos lo asociaban con su nombre, Leveo es la raíz del hebreo de corazón. Seguramente es un buen corazón y es por su buen corazón. Y Tadeo es una derivación de toda que significa alabanza. Sin duda es del gozo el carácter que vemos en este Judas. También opinaban lo contrario. Se insinuaba que su carácter fue un intenso y violento nacionalista con el sueño de poder mundial y dominio del pueblo escogido. Según los registros del Nuevo Testamento, Juan 14:22, él preguntó a Jesús en la última cena, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús Tadeo estaba interesado en dar a conocer a Cristo al mundo, no como un salvador sufriente, sino más bien como un rey gobernante, es decir, que obviamente como debía ser un rey que vino a libertar al pueblo, pero no solo de la opresión humana, sino que va más allá, que era la opresión del pecado y vencer a la muerte. Nosotros podemos ver claramente que por la respuesta que Jesús le dio, que el camino del poder nunca se puede reemplazar por el camino del amor. Es decir, la forma en la que él también tenía que llegar a la gente no iba a ser también porque él quizá anhelaba esa revolución como el otro Judas, sino que tenía que hacerlo de acuerdo al camino del amor como Jesús les enseñó. ¿Qué más tenemos aquí? Dice... No sé, esto no. Cualidad de él es el gozo. Se ha dicho que Judas Tadeo fue a predicar el Evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del Maestro. Judas Tadeo fue desde allí a predicar el Evangelio en otros lugares y fue asesinado con flechas en el Ararat. El símbolo escogido para él es el barco porque fue un misionero enseñado a ser pescador de hombres también. ¿Qué más? Ahí vemos otra información complementaria de donde también fue a predicar. Noveno, Mateo o Leví, que dicen que también era hijo de Alfeo y que vivió en Capernaum. Eso, bueno, es la que da la duda de si fue o no hermano también de Santiago y en ese caso también hermano de Judas, que también fue hijo de Alfeo, como vemos aquí. Pero bueno. Dice que el llamamiento de Mateo al grupo apostólico es mencionado en Marcos, en Mateo y en Lucas. Y dice que Mateo fue llamado también Leví. Era una costumbre común en el Medio Oeste en la época de Cristo que los hombres tuvieran dos nombres. El nombre de Mateo, que significa regalo de Dios, el nombre de Leví le pudo haber dado Jesús. Bueno, aquí ya dije, ¿no? De Santiago el menor, de por qué no se le nombra como hijo o hermano de este Santiago y del otro Judas. Aunque sabemos poco sobre Mateo, personalmente el hecho sobresaliente sobre él es que fue un recaudador de impuestos. Las Sagradas Escrituras de Reina Valera lo llaman publicano, lo que en latín es publicanus, enfatizando su compromiso en el servicio público, un hombre que manejaba dinero público, un cobrador de impuestos. Entonces, como veíamos cuando hablábamos del Evangelio de Mateo, como él recaudaba impuestos, obviamente era una persona educada y él también pudo tomar mucho de las enseñanzas de Jesús y es por eso que las describió de manera más eh, extensas quizá y más exhaustas en su propio Evangelio de Mateo. De todas las naciones en el mundo, los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos. Imagínense tener un cobrador de impuestos en los 12 discípulos y los otros también que eran judíos. Para el judío devoto, Dios era el único a quien era correcto pagar los tributos e impuestos. Pagarlo a cualquier otra persona era infringir los derechos de Dios, es decir, irse en contra de la ley. El cobrador de impuestos era odiado no solo por el terreno religioso, sino también por la mayoría que eran notablemente injustos, es decir, que unos sacaban provecho de su posición de burócrata y se aprovechaban de la gente que quizá no tenía mucho. Condicionalmente de algunos judíos, estos cobradores de impuestos eran considerados como criminales. En los tiempos del Nuevo Testamento eran clasificados junto con las prostitutas, los gentiles y los pescadores. Entonces, los pecadores, perdón. Entonces eran como de lo peor de lo peor.
pero aún así Jesús lo escogió. Los cobradores de impuestos han sido conocidos porque determinaban el monto debido en sumas imposibles y a menudo ofrecían dinero en préstamo a los viajeros a tasas de interés muy elevadas. Así era Mateo. Aún así Jesús lo eligió como un hombre a quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos. Jesucristo pudo ver el potencial en el cobrador de impuestos de Capernaum. Leví dejó su oficio en el acto, es decir, Jesús le dijo que vaya y de una forma inmediata lo siguió. Desde luego no se puede pedir mayor determinación a un hombre, un cambio y rapidez. Quizá esto es lo que se puede enfatizar de la vida de Leví o de Mateo, que al ser llamado por Jesús dejó todo. Imagínense, quizá habría dejado ahí todo lo que había recaudado en el día y de inmediato lo siguió Jesús. Predicó el Evangelio entre los hebreos por 5 años. Mateo fue diferente a los otros apóstoles, quienes fueron todos pescadores. Él pudo usar una pluma y escribir por su pluma. Llegó a ser el primer hombre en presentar al mundo en el idioma hebreo un relato de las enseñanzas de Jesús. Es decir, este fue el primer relato que pudieron tener del Evangelio y que quizá muchos usaron para predicar. Y bueno, una de la cualidad más importante de él quizá fue la virtud. En información complementaria ya vemos a qué lugares fue él a predicar. Seguimos, Simón o Pedro, porque habiendo Simones, quizá este más fácil conocerlo como Pedro. Simón o Pedro, como lo llamó Jesús, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Bethsaida y Capernaum. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Fue miembro del círculo interno también y escribió las dos epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre, es decir, primera y segunda de Pedro. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Por su actividad comercial, Pedro fue un pescador, fue un hombre casado, dice que en 1 Corintios 9:5, y su descendencia era de Capernaum. Jesús probablemente estableció su centro de dirección ahí cuando visitó Capernaum. Pedro era galileo, también como lo fueron varios de los otros discípulos. Josefo describió, eso es un griego que escribió sobre Pedro, describió a los galileos de esta manera. Eran siempre aficionados a la innovación y por su naturaleza dispuestos al cambio y deleitados en sedición. Estaban siempre listos para seguir al líder y para comenzar una insurrección. Eran rápidos en soltar el genio y dados a la pelea y eran hombres muy caballerosos, muy caballeros. El Talmud dice que de los galileos que eran más ansiosos por el honor que por ganar, de genio fuerte, impulsivo, emocional, despertado fácilmente por la idea de una aventura leal hasta el fin. Es por eso que muchas de las cosas que hizo Pedro fue alocados, le cortó la oreja a Malco cuando le iban a arrestar a Jesús. Era de los que dijo, bueno, vamos con Jesús. Cuando Jesús iba a morir, él dijo, yo quiero ir contigo, yo quiero también padecer. ¿Y qué hizo? Al final le traicionó porque eh, cuando 3 veces ya cantó el gallo, él ya había, perdón, antes de que cante el gallo ya 3 veces le había mentido a las personas acerca de que conocía a Jesús. Y bueno, eso fue muy impactante en su vida porque de tanto que le amó y de tanto que estuvo cerca de él, al final era como una traición el desconocerlo. Eh, Dice aquí importante, entre los 12 Pedro fue el líder. Él sobresale como el vocero de los apóstoles. Él es quien preguntó el significado de la parábola en Mateo. Él es quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. Él es quien indagó acerca de la recompensa para todos aquellos que sigan a Jesús. Quien primero confesó a Jesús y lo declaró como el Hijo del Dios viviente. Quien se mantuvo en el monte cuando fue la transfiguración. Quien vio a la hija de Jairo resucitar. Quien negó a Cristo. Fue un apóstol y misionero que dio su vida por su Señor. Después de la resurrección de Jesús, este le dijo a Pedro que fuese pastor y que apacentase sus ovejas. Es decir, que le entregó como ese liderazgo para las obras misioneras que tenía que desarrollar. Y bueno, le dijo que apacentara las ovejas, ¿no? Él guió a los primeros cristianos predicando osadamente desde el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y 3.000 personas aceptaron su mensaje y fueron bautizadas.
Tiempo después, el número de cristianos dice que aumentó a más de 5.000. Pedro y Juan fueron encarcelados por enseñar a la gente acerca de la resurrección de los muertos. Y que bueno, que no era la resurrección de los muertos, sino de Jesús. Pero para ellos era impactante que les dieran ese mensaje, ¿no? Y bueno, los mismos líderes de la sinagoga todavía seguían en contra de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Es verdad, Pedro cometió muchos errores, pero tuvo siempre la gracia salvadora del corazón amante. No importa cuántas veces se hubo caído y fallado, siempre recuperó su coraje e integridad. Entonces aquí podemos notar algo importante, que a pesar de que es cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debemos perdonar, le dice 70 veces 7, y para él también pudo haber sido impactante, porque cuántas veces no habrá fallado, cuántas veces nosotros no habremos fallado, y Jesús está dispuesto siempre a perdonarnos. Pedro fue martirizado sobre una cruz. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como lo había hecho Jesús. ¿Cuál es la cualidad importante de él? La fe. Bueno, información complementaria, solo voy a leer, perdón, este primer párrafo. Dice: Cristo asignó a Pedro la tarea de coordinar el trabajo de los demás apóstoles. Por esa razón necesariamente tenemos que encontrar a Pedro viajando a muchas más regiones de las que personalmente haya evangelizado. Una cosa importante, cuando se le entregan las llaves del cielo en forma simbólica, se le daba que el Evangelio, que él podía abrir esto puertas a las personas a que llegaran a Cristo. Entonces él no fue el primer papa, no se nombra como el primer papa. Eso es lo que la tradición nos hace pensar, y que bueno, es importante leer la vida de él en Hechos y en los Evangelios para entender lo que él hizo y cuáles fue lo que Jesús lo designó a él. Mil disculpas, pero es la 1:38 y ya me muero del sueño, pero bueno, acá vemos los apóstoles que nos falta. Esto sí quiero que lo lean un poco más, la vida de Pedro, de los lugares más que todo donde predicó, porque también a ellos va a hacer referencia en sus dos cartas. Eh, Vamos a irnos a lo último. Pero Simón Pedro, el apóstol de Cristo, se encontraba en Bretaña predicando el Evangelio del Reino de Dios. El hecho mismo de que Pedro predicó en Bretaña es prueba en sí de que una porción de la casa perdida de Israel poblaba en esas tierras. Pedro fue comisionado a ir a las tribus perdidas, y significativamente alrededor del 60 después de Cristo se desataron en Bretaña varias guerras relativamente importantes, tal como Santiago lo advirtió en su epístola a las 12 tribus de Israel. Entonces ahí lean esta parte de atrás también, como les digo, van a encontrar concordancia en donde los lugares que fue a predicar, cómo fue a predicar y cómo también él iba fundando iglesias. Y eso se nota que también fue un trabajo muy importante que él realizó. Tenemos al otro Simón, que es el Simón el cananista o Simón Celote. Celote eran estos nacionalistas, como dice, no sé si lo dicen aquí vemos. Dice: desde su entorno vemos que Simón fue nacionalista fanático, un hombre devoto a la ley, un hombre con un odio amargo por cualquier persona que se atreviera a comprometerse con Roma. Es decir, por lo que les habían conquistado, los judíos tenían ese como resentimiento con Roma, y eran de los que se apegaban mucho a la ley para hacer notar que eran judíos, para hacer notar que tenían esas ganas de sublevarse, por así decir, contra el Imperio Romano y ser un pueblo libre que practique su ley y que no tenga que pagar impuestos. Y obviamente eso era mucho de lo que esperaban los celotes o estos nacionalistas cuando Jesús iba a ser el rey de los judíos, o quien iba a ser su libertador. La tradición dice que fue crucificado también este Simón el Celote. Dice: en dos lugares en la versión Reina Valera es llamado cananista, y sin embargo en otros dos lugares es llamado el Celote. El Nuevo Testamento no dice prácticamente nada sobre él, excepto que dice que era un celote. Los celotes eran nacionalistas judíos fanáticos quienes tuvieron atención heroica por el sufrimiento envuelto y la lucha por lo que ellos consideraron como la pureza de su fe. Los celotes fueron enloquecidos con el odio de los romanos, con el odio por los romanos, o sea, tenían un odio extremo hacia ellos. Sin querer tomar a chiste ni nada, es prácticamente
qué sé yo, Palestina con Israel, con el pueblo con el que tiene ese odio, el pueblo de Palestina, por ejemplo, ahora, y otros pueblos también, que esto viene desde la época bíblica, ¿no? Y fue este de Roma lo que destruyó la ciudad de Jerusalén. Josefo dice que los celotes fueron personas imprudentes, celosos en buenas prácticas y extravagantes e imprudentes en las peores clases de acciones. Entonces él, como también dice, apegado a la ley, quizá también a él le sorprendió mucho los milagros de Jesús, porque Jesús fue más allá de la ley y muchas de sus enseñanzas, como las parábolas, iban mucho más allá de la ley. Eh, Abandonó todos sus odios por la fe que mostró hacia su maestro y el amor que estuvo dispuesto a compartir con el resto de discípulos y especialmente con Mateo, el cobrador de impuestos romano. Siendo seguramente también de Caná, no es de extrañar que pudiera ser de familia o influencia de los defensores judíos en contra de la ocupación romana, un movimiento prácticamente extinguido en el tiempo de Jesús. Dice que él podía haber sido un hombre que hubiera matado por lealtad de Israel. Llegó a ser el hombre que vio la voluntad de Dios, que no tiene servicio forzado. La tradición dice que murió como un mártir. Su símbolo apostólico es un pez sobre una Biblia, lo cual indica que fue un pescador que llegó a ser un pescador de hombres mediante la predicación. ¿Cuáles fueron sus cualidades? El dominio y la templanza, o la templanza. Aquí vemos donde también él predicó, en Cirene, en África, islas occidentales, y dicen que incluso llegó a Bretaña también, otro de los que también llegó hasta allá. Dicen el norte de África, esta parte de aquí. Bueno, aquí vemos que donde se enfocó mucho su ministerio. Y por último llegamos a Tomás, página que estamos ya, 93. Bueno, dice que Tomás Dídimos vivió en Galilea, la tradición dice que trabajó en Partia, en Persia, en Indias, sufriendo martirio cerca de Madras, en el monte Santo Tomás, en la India. La palabra Dídimos significa gemelo o mellizo. Tomás fue su nombre en hebreo y Dídimos su nombre en griego. Algunas veces es llamado Judas. ¿Por qué? Porque se parecía, entonces decían que era mellizo del Judas Tadeo. Entonces por eso le pusieron el mellizo. Mateo, Marcos y Lucas no nos cuentan nada sobre Tomás, excepto su nombre. Y obviamente cuando dice que Tomás apareció en la resurrección de Lázaro. Y como sabemos también le pregunta a Jesús cómo podemos saber el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También le vemos en la época de incrédulo, cuando él quería ver a Jesús, no creía que él había resucitado. Imagínense, a pesar de haber visto ya lo de Lázaro, no había creído. Pero bueno, aquí ya se le fueron sus dudas cuando Jesús le dice que ponga su mano sobre donde le habían crucificado en las manos. Tomás llegó a creer mediante la duda. Por naturaleza él era pesimista, él era un hombre desconcertado. Aún así fue un hombre de valor, fue un hombre que no podía creer hasta no haber visto. Era un hombre de devoción y fe. Cuando Jesús resucitó, volvió e invitó a Tomás a poner su dedo en las marcas que dejaron los clavos en su mano. Y después de cuando dice Tomás, mi Señor y mi Dios. Y después dice, el Señor, bienaventurados los que sin ver creen. Las dudas de Tomás fueron transformadas en fe. Eso es muy importante porque quizá nosotros podemos también tener dudas, pero tomar el ejemplo de Tomás para restaurar nuestra fe o levantar nuestra fe. Mediante este hecho, la fe de Tomás se volvió más grande, intensa y convincente. Se dice que él fue encargado para construir un palacio para el rey de la India y fue muerto con una lanza como mártir por su Señor. ¿Cuál fue la calidad de él? La bondad. Entonces también dice, fue a estos lugares, a Irán o Afganistán, compartió, dice el Evangelio, a Partia. ¿Se acuerdan que Partia era uno de los lugares donde se encontraba mucha gente que habían sido parte del pueblo de Israel y que los capturaron los asirios? Se predicó el Evangelio a los medas, a los persas, a los carmanios, a los hircanos, a los bactrianos. Y bueno, aquí vemos otro de, como dice Partia, que fue el lugar principal donde habitaron las 10 tribus. Ahí vemos otros lugares, Persia, eh, hacia el norte del Mar Negro. Esto es más para ubicarnos geográficamente, pero vemos casi todas las
que fue hacia el norte, hacia el este, en África, en Asia Menor, por donde los apóstoles también se movieron, que relativamente también eran cerca, o si no, lugares muy cerca. O sea, obviamente ellos no fueron a predicar y a descubrir América, sino a los lugares más prontos o más cercanos de donde los encontraba. Eh, bueno, eso en cuanto a él, ¿no? Vamos a tomar en cuenta estos otros apóstoles o los otros también llamados apóstoles como Matías, que bueno, de él se conoce muy poco, lo que sabemos es que fue elegido para reemplazar a Judas. Eh, ¿Qué más dice? A la muerte de Jesús y a los pocos días de su ascensión, Pedro reunido con la comunidad cristiana, que dice que eran como unas 120 almas, todos los que estaban ya con él después de la muerte de Jesús. En Jerusalén explicó que según estaba previsto en las escrituras, uno de los apóstoles había prevaricado y que otro había de reemplazarle, y ahí salió este Matías, que también estaba, no me acuerdo, con otro de los discípulos en ese como sorteo para saber quién saldría, pero que en verdad obviamente lo pusieron en manos de Dios y se reveló que él debía ser. Dicen que era llamado el justo. Eh, Existen tradiciones muy variadas, a veces contradictorias, acerca del resto de su vida. Nicéforo Calixto refiere lo siguiente, dice que Matías, que rellenó la docena, atracó en Etiopía primeramente y después de haber llevado a las multitudes a Cristo, con ánimo valeroso recibió la corona del martirio. Otras leyendas se cuentan que los hechos de Andrés y Matías, incluso se le atribuyen 3 escritos apócrifos, que entre ellos está el Evangelio de Matías, otro de Tomás y otros libros más. Fuentes etíopes y griegas designan a Dacia, Rumania moderna, y a Macedonia, al norte de Grecia, como parte del ministerio de Matías. Dacia era la parte occidental más extrema de Escitia. Tenemos del otro, que es Pablo o Saulo de Tarso, que quizá de él vamos a hacer un pequeño resumen. Sabemos que fue el llamado apóstol a los gentiles. Él hizo su ministerio ahí. Vemos su ministerio en dónde. En Galacia, en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, en Colosa, eh, en la Odisea también tenemos. Y bueno, un montón de lugares también donde incluso también estaban las 10 tribus, pero que obviamente él predicó a los gentiles, se dedicó a predicar a los gentiles, y vemos todo la retribución, todo lo que él hizo en todo el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver la vida de Pablo también más adelante, quizá un poco para saber cosas que ya sabemos, que él fue a la escuela de Gamaliel, que era un doctor de la ley, él estudió la Torah, era un también llamado a que se cumpliese la ley, y por eso él que hizo, como él era un perseguidor de los cristianos porque hablaban de un Jesús, ¿qué parte de la ley hablaba de un Jesús? Nada, hablaban solo de la ley, de lo que hablaba Moisés. Entonces, como se comenzó a hablar de Jesús, que él había resucitado, que él trajo una nueva palabra, venía el nuevo régimen de la gracia y todo, para él era muy importante casar a los cristianos como parte de hacer cumplir la ley, y como obviamente también tenía cercanía a los romanos, ellos le daban como este permiso que, basados obviamente en la ley, les permitía matar a los que se iban en contra, ¿no? Así decía la ley cuando estaban con Moisés. Y bueno, de ahí sabemos que Jesús se le aparece, es quien lo adoctrina personalmente. Bueno, él queda ciego hasta que Ananías, el profeta, lo ayuda, y él de inmediatamente después de ser sanado de la ceguera comienza a predicar, y él fue instruido por Cristo. ¿Qué cualidades tenemos de él? El conocimiento y la fe. Y bueno, estos son los 2 apóstoles más que hemos tratado. Hasta la página 97 ya vamos a ver la persecución, martirio y muerte de los apóstoles, porque es importante que aquí también describe un poco más en los lugares donde mueren, quizá un poco más extenso, qué era lo que hicieron, qué cosas más pusieron en práctica. Y bueno, para no aburrirles más y para yo mismo también salir de esta gripe, hemos llegado hasta la página 97.
hasta las 109 tienen que leer, no se olviden para la próxima semana. Mándenme en el devocional el resumen de la célula y el resumen dominical por foto para saber qué han hecho. Tienen, ya saben, hasta hoy domingo hasta las 11:59. No se olviden, el 28 de abril tenemos nuestra prueba. Probablemente yo no pueda estar ese 28 de abril, ya hablaremos más después también, pero yo les dejaría encargados la prueba para que realicen. Y quizá todo esto de aquí no, estos trabajos no lo tienen que hacer, o probablemente solo el control de célula, nada más. Bueno, ya lo veremos. Ojalá esté bien para la próxima clase, Dios quiera. Y eso es todo, mis hermanos. Gracias también, me adelanto ya quizá por los mensajes que puedan enviar, de que me recupere, de que esté bien y todo. Les agradezco ya de antemano por sus mensajes. En serio quisiera haber hecho un video en el que me vieran, pero estoy hecho pedazos ahorita y no valió la pena. Ya saben, si tienen dudas por WhatsApp, igual si tienen la prédica o cosas por WhatsApp, me las hacen llegar. Y eso, nos vemos el día de hoy mismo, más luego si voy a la iglesia, si voy a la alabanza, pero quizá no esté todo el tiempo con ustedes. Como dije, les agradezco mucho. Eh, Vean, revisen si quieren otra vez el video cojan las partes muy importantes que les he dicho y eso les va a servir para estudiar para la prueba del 28. Dios les bendiga mucho. Nos vemos más tardecito.